una vez más en el sello personal del egresado. Hoy tenemos a una persona que con seguridad todo el mundo lo ha oído nombrar. Puede que no la hayan visto porque siempre estaba en la oficina, porque siempre estaba trabajando, pero les garantizo que es la siguiente persona. El día le rinde por 3 días, trabaja más o menos unas 48 horas por día y los meses por semestres. Gisela Sofía Posada Mejía, que además tiene un nombre que es puro verso. Gracias, Gisela, por estar aquí. Eduardo, gracias, placer. ¿Por qué la conoce toda la universidad? Porque ella durante buena cantidad de años tuvo que ver con las relaciones públicas de nuestra universidad, pero de eso hablamos más adelante, Gisela. ¿Cómo fue esa vida en la formación básica en el José Félix de Restrepo? Pues una vida muy bella, de una juventud bastante beligerante también, e interesada en muchos temas. ¿Es una estética de la piedra o qué? Una estética de la piedra con pulimiento. Pero un colegio que le entregaba a uno muchas opciones, muchas oportunidades, era muy parecido a lo que era una universidad, y que alguien de un estrato popular tuviera que desplazarse en tan largos tramos para llegar a un colegio ubicado en el sur, cuando yo vivía prácticamente pues en la comuna norte, sí llevaba pues como sus esfuerzos, pero si me pidieras una palabra para hablar de la época, el placer, el conocimiento y la rebeldía. ¿Que fue todo el periodo de bachillerato? ¿Todo el bachillerato fue allá o solamente los últimos años? No, todo el bachillerato. Todo el bachillerato. Sí. En un colegio que ha mantenido una vanguardia muy dura en la formación. Es que tú dices que era, pero creo que está entre los mejores todavía. Yo creo que el colegio es el de los mejores que hay en el departamento y a nivel nacional, porque es Instituto Nacional de Educación Media. Correcto. Y además permite como unas variaciones en la formación, entonces había líneas, uno podía escoger la línea de formación por la cual más sintiera una inclinación, humanismo, humanidades. Y de ahí fue que surgió entonces la iniciativa de estudiar comunicaciones. Sí, hubo un tránsito que siempre tuvo la inquietud como por el periodismo, por la comunicación con la gente, con fundar una radio, con fundar un periódico. Teníamos un periódico que se llamaba El Humanista en el colegio, y un grupo de estudiantes bastante rebelde propuso, en el que yo estaba, que le cambiáramos el nombre, sí, que era mejor que se llamara Huellas o que tuviéramos otro nombre distinto. Entonces pusimos un poco ahí como la disputa por la tradición, en cambio de la tradición, pero bueno, finalmente el nombre era también muy lindo y siguió y conservó ese nombre, yo creo que hasta hace muy poco. Bueno, te tocó estudiar aquí en la universidad ya comunicación social en el momento en que la universidad ya estaba también reorganizándose como institución. Los tiempos convulsos fueron menos en este periodo que los que habían transcurrido. Sí, pero los estudiantes que tuvimos alguna relación cuando estábamos en el colegio con la universidad, veníamos a la universidad, veníamos a conocer esas dinámicas también políticas y sociales que la universidad vivía. Éramos todavía muy pequeños, pero nos gustaba mucho ese ambiente que se vivía en las universidades. Y conocíamos cosas, la actividad cultural de las universidades, lo que hacían también algunos movimientos estudiantiles. Entonces yo creo que sí hubo como una generación de bachilleres, creo que ahí está el Liceo Antioqueño, lo que también fue el Marco Fidel Suárez, sí. Bueno, y otras instituciones que crearon como una especie de Edipo con la universidad, y estábamos algunos chicos ahí comprometidos también con algunas cosas, y ese tránsito entre la universidad y el bachillerato, en mi caso, estuvo mediada por una institución que yo diría muy redentora de la condición también juvenil y creativa, que fue la Escuela Popular de Arte. Correcto. ¿Qué estabas haciendo en la escuela? Estudié teatro. Teatro. Hasta el 7º semestre en la Escuela Popular de Arte, cuando la escuela empezaba como a cimentar una especie como de lugar que hacía posible una creación muy infinita desde muchas áreas. Había folclore, música, teatro, danza. Cuando eso estaba José Manuel Freidel, estaba Beethoven Zuleta, estaba Víctor Viviescas, profesores de acá de la Universidad de Teatro también de la vieja guardia, y había una efervescencia muy grande también en la Escuela Popular de Arte. De esas experiencias culturales, políticas y sociales fue que se fue formando la Gisela que después vimos trabajar aquí en Relaciones Públicas en tantos frentes. Yo creo que hay una
como haber bebido de cierta estética y del teatro en particular y también de la literatura en algunos aspectos, hace que uno llegue a un lugar como lo fue la Rectoría de la Universidad de Antioquia en el área de las relaciones públicas, con una intención un poco, digamos, hasta torcida y distinta, comparada con lo que se conoce, pues, o con el canon del desarrollo de un relacionista público. Era realmente como un poco arrevesada la manera de actuar, pero muy cómoda, porque yo creo que se conversaba muy fácil y de manera muy fluida con lo que es el espíritu de una universidad pública como nuestra amada Universidad de Antioquia. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entonces entre un relacionista público y una comunicadora organizacional? Pues que yo no sé, yo creo que a veces como que esas condiciones lo que han hecho es como sacrificar la virtud de una profesión que podría ser mucho más amplia y que en el caso mío, por ejemplo, yo vengo de la Escuela de Formación de Comunicador Social / Periodista. Correcto. Y siquiera estuve en esa escuela porque yo creo que esa escuela permitió como un abanico de posibilidades muy amplio y uno podía mirar, aunque fuera de forma muy tangencial, áreas como la sociología, la antropología, las artes, la literatura, la filosofía misma. Te le daba a uno como, pues, como una mirada de la circunferencia mucho más completa. Creo que esa segmentación ha sacrificado una visión holística del oficio. Si me preguntaras cuál es la diferencia, pues yo creo que cada cual imprime en su oficio algo, le da eso, ese sello personal. Un matiz del sello personal, exactamente. Es como la marca, la característica. Yo creo que yo no me sentía relacionista, yo me sentía una universitaria que le estaba sirviendo a lo público y que tenía que ampliar los canales de posibilidad del lenguaje y comunicación con todo ese conocimiento creativo que había en la universidad. Y pues tú hiciste parte de una cantidad de sagas y de empresas que hicimos, de arduas labores, de trasnochos que nos tocaron vivir juntos. Por eso yo esto lo veo es como una conversación, Eduardo, entre nosotros, muy linda y muy bella en la retrospectiva, porque crecimos mucho, porque de ti también aprendí muchísimas cosas y porque la universidad tiene demasiadas virtudes más que defectos. Claro, es que y un cargo, por ejemplo, típicamente de empresa privada se siente muy raro en una universidad pública, que le digan relacionista público, como entonces era la polémica cuando se formó ese cargo, yo me acuerdo. La gente decía, pero ¿qué es eso? Esto no es una empresa, esto no es Coltejer, no es Fabricato, esto es una universidad pública. Sí. Pero resulta que vamos a hacer primero unos mensajes y luego nos aclaras bien cuál fue ese giro que se le dio a ese cargo. Dale. Estamos conversando en el sello personal del egresado con Gisela Sofía Posada. Ella nos está explicando esa transformación que hubo entre el nuevo cargo que se creó en la universidad hace ya una buena cantidad de años para hablar de relacionistas públicos en una universidad privada. ¿Cómo fue ese giro? Pues yo creo que la rectoría, en particular con Rafael Aguad y luego en la rectoría del rector Jaime Restrepo, vieron la necesidad de tener una persona que liderara algunas áreas particulares del relacionamiento de rectoría, en particular con lo que tenía que ver con sus actos institucionales, digamos, de mayor envergadura, y también como los contactos permanentes que la agenda misma de la demanda del cargo exigían. En principio yo creo que la denominación o las funciones eran básicas, era manejar ceremonias de grado, invitaciones, representación, los actos más valiosos de la universidad como el Día Clásico y otros. Pero creo que eso lentamente fue mutando, ahí es cuando hablo del sello personal, pero no desde lo personal, sino como muchos de nuestra generación ayudamos a configurar eso de otra manera. Y por eso no fue gratuito que desde un área como Relaciones Públicas se impusiera y se le propusiera a la universidad un espacio como la Cátedra Pública, por ejemplo, que recuerdas ese espacio de conversación masivo con pensadores del mundo en el teatro de la universidad, que estuvo más de una década en funcionamiento permanente. Sí. Logramos también generar un fortalecimiento muy grande en esa creación en la que tú jugaste un papel muy importante también, que se llamó La Fuerza de los Argumentos, que era el programa de televisión de opinión pública fuerte. Nos traíamos los temas más difíciles. Todavía, por aquí hace 2 días todavía me encontré una persona que me decía, usted, ese programa, ¿por qué no está? Sí. Eso mostró una necesidad puntual, ¿no? de cómo la universidad tiene que pronunciarse, la universidad debe verse
hay como una potestad ética para la universidad de hacer ese tipo de programaciones que van más allá de la herramienta como tal. Yo creo que solo el tiempo nos ha permitido como darnos cuenta de que habían aciertos, ¿no? Muy favorables en ese quehacer. Y a la par de eso, yo creería que también como una concepción del trabajo, que hacía que un trabajo de relaciones públicas estaba muy emparentado o tendría mucha relación de fuerza con la relación con lo público. Es decir, cómo lográbamos dignificar lo público, cómo fortalecer cada vez más la comunidad académica que la universidad tiene y cómo expandir el oído público para que la universidad se pronunciara ante los acontecimientos, ante la agenda nacional, diera rutas, ¿no? Cómo da las rutas, ¿no? Como universidad. Sí. Cómo contribuye la universidad, en el caso de Medellín, por ejemplo, a darle la vuelta a la percepción que la gente iba teniendo sobre estas violencias tan duras en los años 90, en la primera década de este siglo. Yo recuerdo mucho María Teresa Uribe, que yo siempre he planteado que si Antioquia tiene la madre Laura, pues nosotros tenemos a la madre María Teresa Uribe, una especie como de santa en un sentido inverso para nosotros por la capacidad de iluminar un camino, de darnos también unas herramientas, y si algo es un producto de lo público en su gran escala es el pensamiento de María Teresa, y como ella muchas de su generación y otros que han iluminado el quehacer de la universidad. Y ella, yo recuerdo cuando esas épocas difíciles, hicimos una campaña que fue muy errada, recuerdo que se llamaba La Universidad, un territorio de paz. Y María Teresa decía que eso era, pues que eso no se podía llamar así. La universidad no es un territorio de paz, que esto no es un camposanto. Por supuesto, es un espacio de diálogo, de pluralidad, de contacto, donde no se le puede temer al argumento ni a la posibilidad del debate. Claro, y a los puntos de vista múltiples, porque te imaginas, claro, es que esto es lo que diferencia a una universidad pública de una cofradía o de una hermandad. Nosotros somos una fuerza política, o una combinación de fuerzas políticas. Entonces, fue muy interesante, pero bueno, ¿cómo hace una persona? Porque eso sí lo digo yo como testigo directo, ¿cómo hace una persona para recibir 50.000 tareas por día y hacer que todas salgan bien? Fue tu caso, es que yo lo veía. No, yo creo que hubo muchas imperfecciones, ¿no? Y además tanto se quedó sin hacer, tanto se hizo a veces hasta mediocremente, diría uno, pues porque hubiera podido dar mayor capacidad al oficio. Pero yo creo que lo que siempre había era a veces un exceso de apasionamiento. O sea, cuando llegaban ciertas iniciativas uno sentía que eso no era una iniciativa de otro, sino que era un nosotros el que estaba allí. Entonces por eso cada vez que había algo uno se ponía la camiseta y decía, no, eso tiene que salir, esto tiene toda la viabilidad, y uno empezaba también a empujar las convicciones y la voluntad de los que estaban un poco quietos, que en ese caso eran en alguna medida quienes tenían que tomar la decisión política de aportar o de decir sí. Pero yo creo que la universidad tiene eso, Eduardo, es un exceso de apasionamiento en todo. Es decir, aquí incluso hablar de las hormigas nos apasiona, los microscopios nos apasionan. Las grietas del piso. Cada cosa es como un asunto infinito de un amor por todo lo que hacemos. Entonces yo creo que antes nos quedamos cortos, ¿no? Para lo que había que entregar. No, y también ha habido unos liderazgos muy especiales, por ejemplo, yo creo que nosotros lo hemos tenido durante mucho tiempo con la doctora Lavieve, cuando usted se va a desmayar y va a decir, tal vez no, ella ya está al otro lado, pero de eso hablamos después de otros mensajes. Sí. Gisela Sofía Posada Mejía, en verso. Ella es la egresada nuestra con la que estamos hablando y nos va a contar sobre su nuevo desempeño. Estuvo muchos años en la ciudad universitaria, aquí en esta sede, pero ahora está en el edificio San Ignacio liderando otra serie de proyectos. ¿En qué consisten, Gisela? Eduardo, pues yo creo que la experiencia lleva a que cada vez esa comprensión de que la comunicación es una fuente muy activa de convivencia social, es como una especie de detonador amoroso de muchas cosas, ha servido como equipaje para estar en el centro de la ciudad ahora. Estoy liderando el programa Cultura Centro, bien interesante estar en el corazón de una ciudad, reconocer el centro de Medellín como un lugar con muchas complejidades, un corazón agónico, sin duda, pues por todo lo que allí convive, por todas las falencias que allí se están manifestando como sociedad, pero la llegada de la universidad, que no es ahora, porque la universidad tuvo una llegada desde hace mucho tiempo,
con expresiones tan genuinas como el Martes del Paraninfo, por ejemplo, pero que ahora, digamos, con una acción decidida, con la presencia física de unos servidores públicos, pues hemos querido impregnar un trabajo en cooperación con lo que es esa masa crítica organizada y toda esa capacidad de cultura que el centro de Medellín tiene. Sí, y eso, pero esa capacidad administrativa se desarrolló más con la especialización que hiciste después, porque no fue solamente trabajo en la universidad, fue sacarle tiempo al trabajo para seguir estudiando. Sí, gerencia pública en la Bolivariana dio herramientas, pero yo creo mucho en el pragmatismo. Creo que la realidad a uno le impone unas lógicas que a veces la teoría se queda como muy corta. Sin duda ayuda, sí, la herramienta, ¿cierto? Provisiona de ciertas certezas, pero es la realidad la que siempre te va a imponer como unas capacidades, unos retos a los que tenés que estar todo el tiempo atento para poder vencer. Y estar en el centro ha sido una experiencia muy importante. ¿Cuánto tiempo llevas en el centro? Estamos desde el año 2016 a finales. Llegamos pues, sí, casi ya a los 2 años. Y hacemos parte de una alianza cultural por el centro, donde hay ya 70 entidades que han firmado ese pacto de voluntades por el centro de Medellín, como una disculpa geográfica, o sea, realmente el centro como disculpa para poder hacer otras acciones en beneficio también de todo el quehacer social, cultural y del arte, pues en un sentido muy amplio. Y integramos una estrategia de movilización social también muy poderosa, que es un certamen ya conocido que se llama Camina para el Centro. Camina para el Centro. Y ahora tenemos uno pronto pues en el mes de agosto. ¿También en alrededor de la Plaza de San Ignacio o también se han expandido? Genera en todo el ecosistema del centro de la ciudad, lo que son entidades, plataformas, plazas, parques, las calles mismas, se vuelcan, digamos, hacia una programación que se vuelve muy creativa, y en esta versión el lema, que ha sido también un aporte muy valioso por parte pues, de los que hacemos parte del grupo coordinador, tiene el lema de ¿quién vive aquí? Es como la pregunta, preguntarnos quiénes habitan el centro, qué comunidades albergan sus necesidades, dónde están los niños del centro, dónde están los adultos del centro, cómo se está pensando el centro de Medellín, no solo desde la oficialidad, sino también desde los grupos emergentes, desde la sociedad civil que tiene que decirle al centro de Medellín. Entonces sí creemos que hay un aporte muy valioso que la universidad viene haciendo allí. ¿Y hay alguna estrategia interesante en relación con los habitantes de la calle? La universidad tiene un programa importante en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que tiene que ver con atención a esta población. Nos falta todavía fortalecer la llegada de ciertos nichos de conocimiento y esas áreas como el derecho, la salud pública, la antropología, las sociales y humanas, el trabajo social, la psiquiatría, el psicoanálisis, volcados hacia el centro de Medellín. Estamos en esa construcción también de agenda, de cómo lo misional realmente se refleja en el trabajo que estamos haciendo en el centro de la ciudad. Pero hemos dado pasos, Eduardo. Yo destaco un programa que me parece muy bello, que ayuda a la orientación un escritor como Juan Diego Mejía, que se llama Ciudad al Centro. Parecido un poco también a lo que hacíamos con Cátedra Pública y con la fuerza de los argumentos. Creo que ese equipaje te ayuda como a crear otra nueva estructura. Y estamos por la versión número 14 ya de ese programa, junto con otras iniciativas como Bautizo Botánico, Noche en Vela, conciertos didácticos. En el centro, en esa área hay una cantidad de universidades, por no decir que todas. ¿Todas participan o no? Hay algunas que están vinculadas, pero hay un área de la alianza que conlleva a todo ese tema de educación en el centro de la ciudad, porque imagínate el dato que es bien contundente. En el centro de la ciudad más de 160.000 jóvenes se están formando en distintas áreas y muchos de ellos van a centros de educación media o incluso técnicos o tecnológicos que le ofrecen una formación determinada, donde también las universidades, en este caso nosotros como universidad y otras como la Universidad de AFI, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la misma Universidad Cooperativa de Colombia han hecho apuestas. Pero sí tenemos 22 instituciones detectadas en el centro de Medellín para también, así como existe un G8 en la ciudad de universidades, podría existir el G20 o otro G mayor también que congregue esas otras universidades públicas y privadas en el centro de Medellín. Claro, claro. Bueno, pero es que como el tiempo nos va a acabar, yo no puedo tampoco evitar hablar de dos aspectos que Gisela ha demostrado haberlos asumido con toda la responsabilidad y con toda la pasión. Primero, usted tiene un niño que se llama Cristóbal.
¿Qué Sí. pasa con Cristóbal? Cristóbal me colonizó. Pero no es damnificado, falta de compañía, mi mamá no volvió, mi mamá No, está muy claro que ocupada. sí, las mamás tenemos un déficit enorme, ojalá viviéramos en otro país que tuviera más condescendencia con la mamá, porque si nos toca robar demasiado tiempo de estar con ellos. Pero sí, con Cristóbal inauguré la otra mitad del corazón, Ah, qué bien. se estrenó la otra mitad del corazón, Y ya está el hombre grande. ya está, sí, ya está muy grande. ¿Qué año está estudiando? Está en cuarto de primaria. Cuarto de primaria, o sea que ya es un señor Cristóbal colonizador, no Cristóbal Colón. Bueno, y además te queda tiempo para alguna diversión, para algún hobby personal. Ay, pero a mí lo que más me gusta, yo no sé si es una especie de hábito senil, pero me encanta la conversación. Conversar. Esto que estamos haciendo, yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo permanentemente. Tener con quién hablar, conversar, hablar. Ni siquiera el WhatsApp, ni cómo los medios electrónicos han sustituido la proximidad con el otro. Creo que conversar es una de las cosas más importantes y callar también es un hobby virtud. que me gusta. Claro, claro. Bueno, ¿y te has sentido alguna vez tentada por seguir los pasos de tu mamá en la adivinanza? La adivinación. Vengo de la beta de las intuitivas, Ajá. un poco, pero no, ella nació con ese don, yo no lo tengo del No, todo. ninguna de las hijas No salió. no lo haría muy bien, no le diría el porvenir a la gente, sino el malvenir, entonces no sería funcional. Bueno, y en eso, y pensando en que es el sello personal del egresado, ¿qué recomendación le harías hoy al sistema de comunicaciones de la universidad? Yo creo que hay que entender la dimensión de una universidad pública y hay que entenderla no en términos de la competencia del mercado, no en las lógicas que el mercado impone, hay que entenderla como realmente la herencia de una sociedad, como la construcción social más importante de que se tenga noticias. Y es que la universidad constituye esa prueba fiel y contundente de que es posible creer en una construcción de humanidad. Y creo que si perdemos ese norte, si nos ponemos en el rasero de los medios, si nos comparamos con el mercado, estaríamos perdiendo una esencia fundamental y es la construcción realmente de ciudadanía como universidad. Y ahí los medios de comunicación, la comunicación misma, los escenarios de conversación, las lógicas que la universidad tiene que son tan distintas a las que tiene la sociedad, son las únicas que tienen la posibilidad de garantizar ese camino hacia adelante. Es decir, yo sí creo que si entramos en esa lógica, lo que hemos llamado el faro de orientación de la sociedad se puede apagar y sería muy lamentable porque seríamos otra cosa distinta Quedaríamos a la deriva total. a lo que permite la universidad. Yo diría, como dice Fernando Pessoa, ¿cierto? Ser plural como el universo. Y creo que la universidad es la que nos permite eso, la pluralidad. Y si perdemos eso, yo creo que perdemos algo muy importante, una conquista muy valiosa de poder sentirnos ciudadanos libres y sobre todo autónomos, ¿no? Que es como la característica que la universidad le entrega a uno. Si los medios y la comunicación no conversan con eso, yo los veo un poco perdidos en su norte. Bueno, ya ven ustedes por qué la comunicación tiene que ver con la política y en forma directa con los cerebros superiores de esta universidad. Gisela, muchas gracias por estar con Eduardo, a nosotros. ti gracias, todo Que mi no sea la afecto. última vez que nos veamos acá, tenemos que venir a otra nueva sesión para que continuemos evaluando lo que ha ocurrido en el centro. Claro que sí, hay que ahondarlo. Gracias, Eduardo. Bueno, ustedes muy amables y hasta la próxima versión de El Sello Personal del Egresado. Muchas gracias.